Abran sus Biblias, por favor, en Primera de Timoteo, capítulo 6. Y vamos a orar al Señor antes de iniciar. Padre Santo, disponemos nuestro corazón en estos momentos, porque tu palabra va a ser expuesta, tu libro va a ser abierto y vamos a ser edificados con la exposición de tu palabra. Por lo cual te rogamos que dispongas nuestro corazón, que permitas que la palabra que hoy se predique confronte nuestra vida, nos redarguya y nos lleve a entender cada día más cuál es el propósito para el cual tú nos has llamado a formar parte de tu iglesia. Padre bendito, te doy gracias por cada hermano y hermana, joven y aún niños que hoy van a escuchar este mensaje, por los que lo escucharán por las redes sociales. Bendícelos y háblales también, Señor. Que seas tú edificando, que seas tú consolando, animando, exhortando y afirmando la fe de cada uno de nosotros. Pon tus palabras en mi boca, Señor, y ayúdame a enseñar recta y justamente lo que está escrito. Te lo pido, mi Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer los versículos 12 al 14. Primera de Timoteo 6, 12 al 14 dice: pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este será el pasaje en el cual vamos a meditar en esta mañana, querida iglesia. Como podemos ver, después de que Pablo le recuerda a Timoteo que él es un hombre de Dios en el verso 11 y le exhorta a huir del pecado y a seguir las virtudes cristianas, es decir, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ahora Pablo exhorta a Timoteo a obedecer 3 mandamientos. En primer lugar, le exhorta a pelear la buena batalla de la fe. Noten lo que dice el verso 12, parte 1. Pelea la buena batalla de la fe. En segundo lugar, le exhorta a echar mano de la vida eterna. Dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y en tercer lugar, le exhorta a guardar el mandamiento sin mácula ni reprensión. Versículo 13 hasta el 14. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Pueden ver los 3 mandatos en el texto? Entonces, vamos a meditar sobre esos 3 mandatos que Pablo le da a Timoteo. La predicación lleva por título: echa mano de la vida eterna. En primer lugar, entonces, vemos en este primer mandato que Pablo utiliza un lenguaje militar, donde compara la vida cristiana
y el ministerio con una buena batalla militar. Lo que nos indica que la vida cristiana no es fácil, hermanos. No es que yo llego a la iglesia como llegar a un club donde me voy a divertir y voy a recibir beneficios sin tener que dar nada. No, hermanos, la vida cristiana no es nada fácil, pero el premio es inigualable. Es como una batalla donde arriesgamos la vida. Es una guerra donde matamos o nos matan. Es una pelea donde destruimos las obras del diablo o ellas nos destruyen a nosotros. Es una lucha donde vencemos las obras de la carne o ellas nos vencen a nosotros. Por eso Pablo manda a Timoteo en primer lugar a pelear la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. La batalla cristiana no es contra carne y sangre, mis hermanos, sino contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. La batalla realmente no es contra miembros de una secta o contra los ateos, sino contra la herejía y el engaño del pecado, contra la mentira que se presenta y se vende como si fuera verdad. Es una batalla contra los anticristos que se disfrazan de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es también una batalla contra las inclinaciones pecaminosas de nuestro propio corazón. Porque si con algo de lo que más luchamos o con lo que más luchamos es contra las inclinaciones pecaminosas de nuestro propio corazón. Es la batalla que se pelea con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y con el escudo de la fe en Jesucristo, el cual puede apagar los dardos de fuego del maligno. Pablo utiliza un lenguaje militar para enseñar a Timoteo y a todos nosotros, queridos hermanos, los creyentes, que la vida cristiana requiere de entrega, requiere de entrenamiento, requiere de disciplina y requiere de esfuerzo. Porque si los soldados terrenales no vacilan en entrenarse y en exponer su vida para defender su nación, ¿cuánto más valientemente nosotros los soldados de Cristo debemos ser valientes y disciplinados, fieles y esforzados, renunciando al pecado y a los deseos de nuestra carne, para agradar a aquel que nos tomó por soldado, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que tenemos asegurado un maravilloso galardón de gloria y vida terrenal, y no de vida terrenal, sino de vida eterna, al lado de nuestro glorioso Salvador. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe requiere de esfuerzo. Y yo quiero que usted me acompañe por un momentico a Lucas capítulo 13, verso 24. Y veamos lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de la buena batalla de la fe, o de la vida cristiana, que es lo mismo. Lucas 13, 24 dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué nos está diciendo aquí Cristo? A todos los discípulos. Dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. La palabra esfuerzo requiere algo más que un simple movimiento, que una simple labor. Es una fuerza extra que debemos hacer. Por eso esfuerzo. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Se requiere de esforzarnos para levantarnos a orar. Cuando usted está durmiendo plácidamente, sueño tan rico que usted voltea para un lado y queda bien acomodado, voltea para el otro,
Y preciso cuando a uno le toca levantarse a orar, como que más rico es el sueño. ¿Qué se requiere de nosotros? Esfuerzo para decir no al sueño y levantarnos a orar. Y así podemos poner más ejemplos, hermanos. En la vida cristiana se requiere de un esfuerzo extra para poder hacer las cosas que el Señor demanda. Por eso dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Cuando una puerta es angosta, y si la persona es un poquito barrigoncita, pues difícilmente pasa, tiene que esforzarse, hacer fuerza para poder pasar. El Señor Jesucristo nos muestra aquí que la entrada al reino o andar por el camino o entrar a la vida eterna requiere ¿de qué? Esfuerzo, porque el camino es angosto, la puerta es angosta. Luego dice, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué muchos procurarán entrar y no podrán? Porque no se esfuerzan. ¿Por qué no se esfuerzan? Porque les da pereza. Porque tienen otras prioridades. Porque no se niegan a sí mismos. Hermanos, la vida cristiana es una batalla. Es una lucha constante. Y la peor lucha es contra las inclinaciones pecaminosas de nosotros mismos, de nuestro propio corazón. Ahora vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 4. 2 de Timoteo 2, 3 al 4. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Qué exhortación esta, ¿no les parece? Vea esto. Tú pues, le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta. Pablo siempre exhortó a Timoteo a ser un excelente pastor, a ser un excelente siervo del Señor. Le dice Timoteo, tú pues, Timoteo, sufre penalidades. Sufre todo aquello que tienes que sufrir como buen soldado de Jesucristo. O sea que un buen soldado de Jesucristo tiene que sufrir penalidades, tristezas, angustias, dolores, dificultades. Un buen soldado de Jesucristo sufre porque se niega a sí mismo, porque no lo quieren, porque va en contra del mundo. Y luego dice, ninguno que milita. ¿Cómo considera Pablo la vida cristiana? Una carrera militar. Ninguno que milita. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Un soldado no puede estar en el batallón allá cuando va a prestar servicio y luego venirse al centro a atender el negocio de su papá o de su mamá. No puede hacerlo. O está allá o está acá. Por eso dice aquí, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Así que si nosotros somos de Jesucristo, no debemos enredarnos en los negocios de la vida. Y la palabra enredarse aquí significa dejarnos controlar por ellos. El Señor Jesucristo no está diciendo aquí que no podamos hacer negocio ni podamos trabajar en la vida secular que llamamos. Lo que está diciendo es que no nos dejemos enredar por ello. Pedro entonces aquí exhorta, hermanos, que nos abstengamos de esos deseos que batallan. O sea que cada día tenemos una lucha contra ¿qué? Contra nuestros deseos carnales que batallan contra nosotros mismos. Y esa es la realidad. Debemos esforzarnos a entrar por la puerta estrecha. Ahora vamos a segunda de Timoteo, 4, 7 y 8. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí,
sino también a todos, escuchen eso, los que aman su venida. Qué maravilloso este pasaje. A mí me fascina este pasaje. Dice Pablo al final de sus días, ya está a punto de ser sacrificado. Yo ya estoy para ser sacrificado, dice en el verso anterior. El tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía que lo iban a matar por la causa de Cristo, por predicar a Cristo. Y con valentía le dice a Timoteo, aunque me maten, la satisfacción que tengo es que he peleado la buena batalla. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo en el verso que estamos estudiando, pelea la buena batalla. Porque si peleas la buena batalla como yo la he peleado, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si haces eso, Timoteo, te será ¿qué? Guardada la corona de justicia, la cual te dará un día. El Señor fue justo, no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Así que Pablo nos da un maravilloso ejemplo aquí, queridos hermanos, de que nosotros debemos enfocarnos en lo que realmente tiene valor y trascendencia eterna, porque allí no hay pérdida. Recuerde siempre que tú eres peregrino y extranjero, que estamos de paso, que vamos a morir, que de aquí nos vamos porque nos vamos tarde o temprano. Hoy, mañana, o en un año o en 20, no sé cuándo, pero que nos vamos, nos vamos. ¿A dónde debe estar entonces su corazón, sus afectos? ¿Dónde deben estar? En las cosas eternas, en las cosas de Dios, queridos hermanos. Por lo tanto, debemos pelear la buena batalla, acabar la carrera que tenemos por delante, guardar la fe, porque nos está aguardando una corona de justicia, y esa corona de justicia es Cristo. El Señor nos dará ese día, ese juez justo, no solo a Él, dice Pablo, que estuvo dispuesto a morir por Cristo y murió por Cristo, sino también a todos. O sea que la promesa es ¿para quiénes? Para todos los creyentes, y a mí me da mucho gozo y alegría saber eso, que tú y yo también podemos participar de esta maravillosa bendición, de la corona de justicia que recibiremos del Señor. Pero tenemos que ¿qué? Que pelear la buena batalla de la fe, hermanos. Por eso, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 19, Pablo ya le había exhortado a esta misma labor. Primera de Timoteo 1, 18 al 19. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, la buena batalla, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Así que Pablo ya le había exhortado a Timoteo en esta carta a pelear la buena batalla de la fe. Y hoy el Señor nos exhorta a todos nosotros a hacer lo mismo, a pelear la batalla de la fe, manteniendo la buena conciencia, desechando la cual algunos en cuanto a la fe naufragaron. No naufragues en cuanto a la fe. ¿Saben qué es naufragar? Que el barco se voltee y se hunda y se pierda todo. Queridos hermanos, no podemos desechar las cosas de Dios por las cosas del mundo. Debemos pelear esa buena batalla con fe, con paciencia, con mansedumbre, con piedad, con amor, practicando las virtudes cristianas en nuestro diario vivir. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Es por eso que en segundo lugar Pablo manda a Timoteo
a echar mano de la vida eterna. Pelear la buena batalla de la fe implica echar mano de la vida eterna. Y quiero decirles algo. Si bien es cierto que la vida eterna es algo que empezamos a disfrutar después de que Cristo regrese y nos dé cuerpos incorruptibles e inmortales, es allí cuando empezamos a disfrutar a plenitud la vida eterna. También es cierto que la vida eterna es algo que se puede empezar a disfrutar desde esta vida pasajera. Ya podemos echar mano de la vida eterna por la fe, queridos hermanos. La vida eterna no comienza cuando el cristiano muere, físicamente me estoy refiriendo. La vida eterna comienza desde el mismo momento en que creo y confío en Jesucristo como mi Rey, Señor y Salvador. Desde esos momentos he echado mano a la vida eterna. No es algo que empiezo a disfrutar solamente después de que muera como creyente. Por eso Cristo dijo lo siguiente en San Juan 3:36. Es algo que se disfruta desde ya. Dice así Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Notan? ¿Notan lo que dice el verso 36? El que cree en el Hijo tendrá. No, tiene desde ya. Apenas creo en Cristo por su gracia y misericordia, ya tengo la vida eterna. En consecuencia, le he echado mano y ya puedo empezar a disfrutar de la vida eterna, aunque esté viviendo en un cuerpo corruptible. Ya tengo la vida eterna. Pero si rehúso creer en el Hijo, no veré la vida, sino que la ira de Dios estará sobre mí. Ahora, si usted va a San Juan 5:24, encontramos también esta expresión. San Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tendrá vida eterna. Dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna, le está diciendo, comience a disfrutar de la promesa y la seguridad de la vida eterna desde ya, Timoteo. Y eso es lo que también nos dice a nosotros. La vida eterna no empezamos a disfrutarla desde que morimos físicamente, sino desde el momento en que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Qué significa la expresión echa mano de la vida eterna? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué significa la expresión echa mano de la vida eterna? El texto nos enseña que cuando Timoteo echó mano de la vida eterna, lo hizo cuando realizó la profesión de fe o aceptación de Cristo como Señor y Salvador ante muchos testigos. Esta profesión de fe pública, lo más probable es que Timoteo la hizo el día en que él fue bautizado públicamente. Noten lo que dice los versículos 12 en adelante. 12 al 14. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, y luego dice, a la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Así que desde cuando Timoteo echó mano de la vida eterna, cuando hizo la buena profesión de fe ante muchos testigos, Timoteo creyó en Cristo, y lo más seguro que a lo que aquí se refiere Pablo es que Timoteo testificó públicamente ante muchos creyentes de su fe en Cristo a través del acto bautismal. Por eso dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.
Bien, uno echa mano de la vida eterna, hermanos, cuando por la gracia de Dios se arrepiente de sus pecados y confía en Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Escucharon eso? Hermanos, amigos que están acá, uno echa mano de la vida eterna cuando por la gracia de Dios se arrepiente de sus pecados y confía en Jesucristo como su Señor y Salvador, y luego testifica públicamente de su fe en Él a través del bautismo. Pablo está hablando de la profesión fe pública del cristiano para sellar su comunión con la iglesia visible. Por lo general, este acto va acompañado del bautismo. Así, por ejemplo, cuando alguien recibe a Cristo en respuesta al llamamiento de un predicador que ha predicado la santa palabra, se cumple la promesa que ha recibido la vida eterna, porque obedece al llamado del arrepentimiento y a confiar en Jesucristo. Como bien lo dice Juan 3, 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que, ¿cómo obtenemos la vida eterna? Arrepintiendo de nuestros pecados y creyendo en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Echar mano de la vida eterna es igual a decir: desecha la vida pasajera y las cosas temporales y aférrate a las cosas que perduran para siempre. Eso es echar mano de la vida eterna. Echar mano de la vida eterna quiere decir poner la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, como dice Colosenses 3, del 1 al 3. Miren lo que dice, hermanos. Y esto significa echar mano de la vida eterna. Colosenses 3, 1 al 3. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Este pasaje es maravilloso porque nos ilustra perfectamente lo que significa echar mano de la vida eterna. Pablo le dice allí en la carta a los hermanos de Colosas: si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Sabía usted que cuando nosotros creemos en Cristo, resucitamos a una nueva vida? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, si creo en Cristo, he resucitado con Él a una nueva vida. Entonces dice: si habéis resucitado realmente con Cristo a esa nueva vida, ¿cuál va a ser el fruto, el resultado de esa persona que ha resucitado espiritualmente? Va a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa persona va a comenzar a leer la palabra de Dios con avidez. Esa persona va a empezar a querer congregarse para escuchar el mensaje que lo confronta y que lo lleva al cambio. Esa persona va a querer apartarse del pecado, de las mentiras, de la pornografía, de todo aquello que le hace mal a su alma. Comienza a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Comienza a quitar su mirada de las cosas de este mundo para ponerlas allá. Luego dice: poner la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Vuelve a insistir. ¿Cuál es nuestra maña, por así decirlo? ¿Cuál es nuestra tendencia, queridos hermanos? A poner la mirada solo en las cosas terrenales y pasajeras. ¿Por qué debemos poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra? Verso 3 nos lo dice: porque habéis muerto, nuestro viejo hombre ha muerto, y vuestra vida, esa vida eterna, está escondida con Cristo en Dios. Entonces, cuando entendemos esa verdad, nosotros sabemos a dónde ponen las garzas, como se dice por ahí coloquialmente.
Las garzas ponen donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, porque nuestra vida está escondida en Él, y en Él tenemos la vida eterna y el gozo eterno para siempre. Amén. La expresión echa mano de la vida eterna también significa aférrate a las promesas de Dios en Cristo, porque sus palabras son fieles y verdaderas. Esto que está escrito son palabras fieles y verdaderas. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Si yo creo las promesas del Señor, me aferro a ellas y confío en ellas. ¿Y saben por qué confío en esas promesas? Porque el que prometió es poderoso para cumplirlas. Él no miente. Así que eso es echar mano de la vida eterna. Confiar plenamente, aferrarme a las promesas del Señor. Echar mano de la vida eterna quiere decir también andar en vida nueva, considerándonos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Observen lo que dice Romanos 6, versículos 8 al 11. Romanos 6, 8 al 11. Este es un pasaje muy importante. Dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, ¿sí notan? De la misma manera que hizo Cristo, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si yo he entendido lo que hizo Cristo y creo lo que hizo Cristo por mí, entonces yo, al igual que Cristo, que dice en el verso 8, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Sabían ustedes, hermanos, que cuando Cristo murió en la cruz, nosotros, su iglesia, morimos con Él también allí? Pero también fuimos sepultados con Él, pero también fuimos resucitados con Él, pero también fuimos glorificados con Él. Lo que hizo Cristo, Él lo hizo por nosotros y para nosotros, y lo hizo en nosotros. Si yo entiendo esto, entonces tengo un argumento de fe maravilloso, hermanos, sabiendo que Cristo ha resucitado de los muertos. Él ya no muere, Él venció la muerte y ya no muere. Si yo morí con Él, también resucitaré con Él y ya no volveré a morir. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas cuando vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo echamos mano de la vida eterna? Creyendo en lo que Cristo hizo por nosotros y también considerándonos muertos al pecado, lo mismo que Cristo ahora considera muerto el pecado y desaparecido para siempre, porque Él lo venció en la cruz por nosotros. Ahora estamos vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así echamos mano de la vida eterna. Y por último, echamos mano de la vida eterna al esforzarnos por conocer cada día más al Padre y a su Hijo Jesucristo a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Así es. Así echamos mano de la vida eterna, esforzándonos a conocer cada día más al Padre y a Jesucristo a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Observen lo que dice Juan 17:3. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿cómo echamos de la vida eterna? Echamos mano de la vida eterna conociendo al Padre y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, porque dice: y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y en primera de Juan 5:20 dice lo siguiente: pero sabemos, primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que si tú y yo hemos conocido a Cristo y tenemos a Cristo morando en nuestro corazón, tenemos ¿qué cosa? La vida eterna. Hermanos, aquí no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la vida eterna. ¿Quién de nosotros no quiere tener vida eterna? Todos queremos tener vida eterna, no queremos morir. Pero entendamos una cosa, que la vida eterna no simplemente es existir por siempre, porque los que estarán en el infierno existirán por siempre, pero en condenación eterna, separados de Dios. La vida eterna es vivir por siempre al lado del Padre, disfrutando de Él, de su gloria, de su magnificencia y de su poder, de su santidad y su perfección. En tercer lugar, hermanos, Pablo exhorta a Timoteo a guardar el mandamiento sin mácula y sin reprensión. Vaya conmigo a 1 Timoteo 6, versículo 13. Dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, a quien que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en tercer lugar, Pablo exhorta a Timoteo a que guarde el mandamiento sin mácula ni reprensión. Este es un mandamiento solemne. ¿Por qué razón? Porque Pablo lo ordena nada más ni nada menos en la presencia de dos testigos. En la presencia de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí notan? Verso 13, te mando, Timoteo, delante de Dios, en la presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo. Entonces es un mandamiento solemne, porque lo hace en la presencia de los dos grandes testigos y más inminentes del universo. Luego dice que Dios da vida a todas las cosas. El primer testigo que pone Pablo para exhortar a Timoteo es a Dios Padre, el cual da vida a todas las cosas. Dios es la fuente de la vida. Le dio vida a todos los hombres y a todos los seres vivos, porque Él es la fuente de vida. Le dio vida física y espiritual a Timoteo y a Pablo. Todo lo que Pablo y Timoteo tenían era de Dios. Él es el que los sostenía con la palabra de su poder, como nos sostiene a nosotros con la palabra de su poder. En Deuteronomio capítulo 32, verso 39 dice, Deuteronomio 32, 39, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Claramente dice el texto aquí que Él es el que da vida y el que hace morir, que Él hiere y que Él sana, y que nadie puede escapar de su mano. Delante de ese Dios es que Pablo ordena a Timoteo a guardar el mandamiento. Por lo tanto, es un mandamiento solemne. Luego en 1 Samuel 2, verso 6 dice, 1 Samuel 2, 6, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. ¿Quién es el que mata y el que da vida realmente, hermanos? Dios. Y luego en Juan 5:21 dice, Juan 5:21,
Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí ya nos muestra algo más la Escritura, que Cristo también da vida. Así que si tenemos a Cristo, tenemos la vida de Dios, la eternidad de Dios. Y eso nos debe llenar de mucho consuelo, satisfacción y esperanza. También Pablo pone a Jesucristo delante de Timoteo como el ejemplo perfecto de fidelidad y obediencia que él debe seguir para obedecer. Noten lo que dice el texto en 1 Timoteo 6. Dice, verso 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Ya vimos eso. Ahora le dice, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos. Hermanos, Pablo pone a Jesucristo delante de Timoteo como el ejemplo perfecto de fidelidad y obediencia y de testimonio que él debe seguir para obedecer el mandato que se le está dando. Hermanos, no hay mayor ejemplo y mayor motivación para obedecer al Padre y pelear la buena batalla de la fe que nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo perfecto y la motivación perfecta que debe llevarnos a obedecer la palabra de Dios y a cumplir con lo que ella dice. El Señor Jesús, en momentos de peligro y gran prueba, no se amedrentó ante sus enemigos, sino que dio testimonio fiel de lo que él era delante del gobernador romano Poncio Pilato. Y no retrocedió ante la muerte, sino que siguió hasta la cruz para dar su vida y expiar nuestros pecados, porque a eso había venido, a dar su vida en rescate por nosotros, por nuestras almas. Escuchen lo que él le contestó a Poncio Pilato. Juan capítulo 18, versículos 36 al 37. Juan 18, 36 al 37. Respondió Jesús a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén. Mire, aquí hay cosas maravillosas de aprender. Lo primero que dice Cristo a Poncio Pilato es que su reino no es de este. Él le dice que él tiene poder para librarlo de morir en la cruz, si se lo pide. Pero Cristo le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Ese mismo pensamiento debemos tener usted y yo, si realmente hemos creído y confiado en Jesucristo. Al igual que nuestro Señor y Salvador, al igual que nuestro Maestro, nosotros debemos pensar que nuestro reino no es aquí, que nuestro reino está con Él, no es de este mundo, es de Cristo. Con ese pensamiento debemos vivir nosotros, con un pensamiento de desprendimiento de las cosas terrenales. Y luego le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Y le respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido. No se amedrentó. Él confesó que era el rey, porque si confesaba que era rey, lo mataban. Por eso le decían allí que él se estaba haciendo pasar por César, que el único rey era César.
Pero él dice, yo soy rey y he nacido para ser rey y a esto he venido, para ser rey. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y es a eso que se refiere Pablo cuando le dice a Timoteo en el verso 13, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, refiriéndose a Cristo. O sea que el mayor ejemplo de fidelidad, de valentía, de arrojo que tenemos para hacer las cosas para Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan 19, versículos 10 al 11 dice, Juan 19, 10 hasta el 11. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Qué reprensión la que le hizo el Señor a Pilato. Él creía que tenía la autoridad para hacer las cosas y humanamente así era. Pero ¿qué le recuerda a Cristo? Ninguna autoridad tendrías si no te hubiese dado del Padre de arriba. Lo que nosotros somos, tenemos y hagamos es porque el Señor nos lo concede. Jesucristo dio testimonio del Padre y de su obra y de lo que Él era ante el gobernador Poncio Pilato, estando en peligro inminente de muerte. Siguió adelante y no temió hasta ir a entregar su vida en la cruz. Entonces, hermanos, Pablo manda a Timoteo delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y delante del Señor Jesucristo, el cual es el mayor ejemplo de valentía, fidelidad y obediencia a los mandatos del Padre, a que guarde el mandamiento sin mancha ni reprensión. Y de manera fiel, porque le dice hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto indica que Timoteo debe procurar mantenerse en santidad, en perseverancia y en obediencia a los mandatos del Señor hasta que muera o hasta que venga el Señor Jesucristo. Y ese es el mismo mandato para usted y para mí. Procurar vivir en fidelidad todos los días de nuestra vida hasta que nos vayamos de este mundo, o si el Señor viene en estos tiempos, pues gloria a Dios. Mantenernos firmes, mirando a Cristo como el mayor ejemplo de servicio, de obediencia y fidelidad al Padre. Por eso Pablo exhorta a Timoteo a que obedezca el mandamiento sin mácula ni reprensión. No podremos obedecer si no miramos a Cristo, si no lo tenemos a Él como referente y como el mayor tesoro de nuestra vida. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el mandamiento que debe guardar Timoteo sin mancha ni reprensión? Lo más probable, y no hay acuerdo entre los comentaristas, y lo más probable es que se refiera a lo siguiente. El doctor William Hendrickson dice que este mandamiento comprende todo lo que se le ha ordenado hacer a Timoteo con respecto al ministerio del Evangelio, el guardar la sana doctrina y el gobierno de la iglesia como pastor. Y estoy de acuerdo con lo que él dice. El mandamiento es que como Timoteo era el pastor de esta iglesia, tenía que ser irreprensible en el gobierno de la iglesia, en la doctrina que se enseña en la iglesia, en las cosas que debía hacer como congregación, siendo él el pastor de esta iglesia. En 1 Timoteo 1, 3 al 4 dice, 1 Timoteo 1, 3 al 4, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora.
Si notan el encargo, y luego le encarga cuáles son los requisitos para que alguien que anhele al pastorado sea admitido en la iglesia. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y le da instrucciones. En otras palabras, el mandamiento se refiere a todo lo que el Señor le está mandando por boca de Pablo a Timoteo respecto al gobierno y las enseñanzas y la doctrina que deben regir la iglesia local. En 1 Timoteo 4, 6 al 7 dice: si esto enseñas, 1 Timoteo 4, 6 al 7, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Y en el verso 16 del mismo capítulo dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Lo que más debía tener cuidado Timoteo, era en la doctrina que enseñase a la iglesia. Si enseñamos una doctrina equivocada, la iglesia se desvía. Si enseñamos la doctrina centrada en las Escrituras, en el Evangelio de la gracia de Dios, la iglesia se edifica y es bendecida rica y abundantemente, queridos hermanos. Y con esto terminamos la exposición de este pasaje. Espero me haya hecho entender, hermanos. Me preparo con esfuerzo y trato de exponerles lo más claro posible las palabras del Señor. Miremos unas aplicaciones rápidas y prácticas. Entonces les hago una pregunta. Si ustedes están siendo tentados a pecar, ¿sabe qué pueden hacer? Recordar que estamos peleando la buena batalla de la fe. Que en lugar de dejarse seducir por la tentación, eche mano de la vida eterna. Recuerde las promesas del Señor. Recuerde que si caes te harás daño a ti mismo y a los que te rodean. Y echa mano de la vida eterna, poniendo la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Vive para la eternidad. No vivas para este mundo. No olvides que tu vida tiene un propósito eterno. Todos nosotros, como hijos de Dios, tenemos un propósito eterno, y es vivir para la gloria de Dios. El Señor dice en Isaías: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. No olviden que la Escritura dice que Dios nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No olviden que la Escritura dice que Él nos escogió para que fuésemos semejantes a su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito eterno que Dios tiene para con nosotros. Y recuerden algo más. La fe y la obediencia a Dios son armas que necesitamos para pelear la buena batalla de la fe. La fe nos da fuerzas para resistir las tentaciones del pecado, y la obediencia nos lleva a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Que nuestro estímulo a vivir en fidelidad, santidad y obediencia sea el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga y les haya hablado a su corazón. Colóquense de pie, queridos hermanos. Mi buen Dios, gracias por cada uno de mis hermanos, amigos y conocidos que han venido hoy y que han escuchado tal vez esta enseñanza. Te suplico, Padre, que los estimules a pelear la buena batalla de la fe, a echar mano de la vida eterna, a la cual hemos sido llamados cuando profesamos a Cristo, cuando testificamos de Cristo públicamente, cuando nos bautizamos, cuando comenzamos a manifestar nuestra fe en Cristo. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos a permanecer fieles cada día. Somos débiles y en nuestras propias fuerzas no podemos resistir. Te necesitamos, Señor, cada día. Como necesitamos el oxígeno para respirar,
el alimento para nuestros cuerpos. Tú eres vital para nuestra vida, Señor, porque tú eres el Dios que da vida a todas las cosas. Apartados de ti nos morimos. Apartados de ti estamos muertos, mi Señor. Nada podemos hacer. Por tal motivo, Padre bendito, te ruego que nos des la gracia de permanecer y perseverar, de guardar las cosas sin mancha ni reprensión, Señor. Que ninguno tenga que decir de nosotros: ese es un mal cristiano, es un mal hijo, es un mal padre y va a la iglesia. Dios, ayúdanos a corregir aquello en lo que estamos fallando, Señor. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de aquellas cosas que no traen gloria a tu nombre, pero que traen desgracia a nuestra vida. Te lo pedimos, mi Señor. Tú eres la fuente de la vida. Tú eres la fuente de la misericordia y de la sabiduría. Por eso a ti venimos, Padre Santo. Y te lo rogamos en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Y como les digo siempre, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. El culto ha terminado. Dios lo